Bueno, mi nombre es Iván Minauro y esta es mi situación problema del bungee jumping de la materia de análisis de ecuaciones diferenciales. Para comenzar, comenzamos con una introducción con tres preguntas, las cuales serían qué condiciones deben cumplir las cuerdas para hacer un salto seguro, las fuerzas que deben considerarse para modelar el movimiento y si puede predecirse algún cambio en el movimiento basado en algún cambio en las condiciones iniciales. La respuesta es que para la primera sería una cuerda de 10 a 12 centímetros como mínimo de ancho, con una elasticidad de 120% y que debe resistir como mínimo de 18 a 25 kilonewtons. La distancia debe ser menor al 80% del salto, de la altura del salto. Las fuerzas que deben considerarse deben ser como principales fuerzas son la masa, la gravedad y la elasticidad de la cuerda. Y sí, en caso de haber algún cambio o alguna variación, puede que existan cambios dentro del movimiento de bungee jumping. Después, para la primera fase, se nos presentan las mismas fuerzas. En este caso, se consideran también la fricción del aire, la cual en este caso sería nula. Y sería antes de que comience el proceso de estiramiento de nuestro movimiento, de nuestra cuerda. Las condiciones iniciales en este caso son la cuerda antes de comenzar el proceso de estiramiento, la longitud de la misma, la cual se divide en cuatro distancias. La primera siendo la longitud de la cuerda, la segunda siendo la elongación máxima y el margen de seguridad y el tope de la cabeza al suelo. Entonces se tomen en cuenta la primera ecuación, la cual está basada en la ecuación de fuerza de Newton, la cual es igual a fuerza es igual a masa por gravedad, las cuales son sustituidas por en términos de gravedad, elasticidad y longitud, dándonos una fórmula que es igual a la fuerza es igual a la masa por la gravedad menos la constante de elasticidad. Esta se reescribe hasta conseguir una ecuación de ambos lados, la cual es igual a la masa por la segunda derivada de la distancia de la cuerda sobre la segunda derivada del tiempo, lo cual es igual a la masa por la gravedad menos la segunda derivada de la distancia sobre 4 veces el tiempo al cuadrado. En nuestro caso, siendo la velocidad 0, se sustituye, lo cual nos quedaría 0 es igual a la masa por la gravedad menos la masa por la segunda derivada de nuestra cuerda sobre la segunda derivada del tiempo. Esto se despeja la gravedad y se integran ambos lados de la ecuación. Posteriormente se vuelven a integrar para poder conseguir una ecuación del movimiento que modela el movimiento, la cual al tener todas nuestras condiciones iniciales en 0, nos quedaría una solución final que es igual a f de t, o en este caso y, es igual a 1/2 sobre 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado más la constante, la cual la constante en este caso podría ser sustituida por la longitud de la cuerda a utilizar. Para nuestra segunda fase del movimiento vuelven a actuar las mismas fuerzas, solamente que ahora sí es considerada la elasticidad de la cuerda. Se consigue una masa de, en este caso, 72 kilogramos y la velocidad seguirá siendo 0. Para encontrar la ecuación diferencial de nuestro movimiento se vuelve a ocupar la misma fórmula de fuerza de Newton que en la primera fase. Se sustituyen los mismos términos de masa y con la constante de elasticidad. Esta se sigue simplificando hasta poder llegar a una ecuación en la cual es posible aplicar la fórmula general para poder conseguir un resultado, la cual al tener raíces imaginarias se sustituye posteriormente a la forma de y es igual a x por la primera constante de coseno de la raíz de b por x más la segunda constante por seno de la raíz de b por x. Una vez conseguida esta ecuación, esta solución general, podemos calcular con respecto al peso, a la cuerda y al estiramiento. Para conseguir la constante de estiramiento sería dividir el peso sobre la distancia de estiramiento de la cuerda, la cual en este caso siendo una cuerda de 70 metros con un estiramiento de 120% sería una cuerda de 84 metros, la cual sería una distancia de estiramiento de 14 metros. Sería 705.6 newtons sobre 14 metros, lo cual nos quedaría 50.4 como constante de estiramiento. Esta constante es reemplazada en nuestra ecuación antes planteada y dividida sobre la masa, lo cual nos quedaría
la segunda derivada de la instancia sobre la segunda derivada del tiempo, más 0.7x, lo cual es igual a 0. Se sustituye a la forma de m para poder calcular la solución de las raíces, lo cual nos quedan raíces imaginarias siendo de 0.83. Y al obtener esto se calculan nuestras constantes. La primera constante se calcula ocupando x0 como condición inicial, siendo esta la distancia de la cuerda antes de estirarse, la cual es igual a 70, la primera constante. La segunda constante se hace con la segunda derivada de nuestra primera condición inicial, la cual es igual a 0, por lo tanto nuestra segunda constante es igual a 0. Posteriormente se sustituyen las constantes en nuestra solución general antes encontrada, la cual nos quedaría igual a la y es igual a 70 coseno de 0.83x. Esta sería nuestra solución al movimiento. Aquí están mis referencias utilizadas y eso sería todo de mi parte. Gracias.